Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Me quedo estupefacto cuando veo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos y debemos de ser. En esta intimidad que he estado con mi esposa, ha sido un tiempo de revelación muy hermosa del Señor. Y el Señor me puso que hablara que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Antes de ser un pastor, yo anhelo ser un ministro competente de un nuevo pacto. Porque ese es el que nosotros nos rige. Nosotros somos una nueva creación, porque vivimos en una nueva naturaleza. He entendido que el hombre viejo no tiene nada conmigo. He entendido que el viejo hombre murió, fue crucificado y resucitó con Cristo. El nuevo nacimiento es de paquete, somos nuevos. No podemos estar diciendo que ahora vamos a ponernos mejor, que nos vamos a hacer como el barro. Eso no es así. El barro es porque es una sombra, es una figura de un pacto viejo donde el Señor da a conocer a Israel que Él puede hacer del barro una vasija nueva. Nosotros no nos va a hacer del mismo barro una nueva vasija. Somos de paquete. Somos nacidos de nuevo. Nuestro ADN, nuestra genética es otra. Porque no es igual antes de la cruz que después de la cruz. Toda verdad histórica es una verdad bíblica. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Por eso es importante edificar bien. Y yo he estado escuchando predicadores que hemos predicado en este lugar. Y he estado escuchando mucha verdad histórica que no es una verdad presente para nosotros. La verdad histórica es una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito: instruir, enseñar, redarguir y corregir. Todo pensamiento que esté torcido, todo pensamiento que esté mal fundamentado, con un propósito único, de preparar a un hombre nuevo, nacido, varón o mujer, enteramente prepararlo para una obra de ministerio. Toda verdad histórica es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Significa que el pacto con Abraham, a ver, hablemos que Dios es un Dios de pacto. El pacto adámico, el pacto abrámico, el pacto noético, el pacto mosaico, todos esos son pactos que son una verdad bíblica, pero no es una verdad presente para nosotros. Eso no es una verdad para nosotros, es una verdad bíblica, es una verdad histórica, pero no es una verdad presente. Nuestra verdad está después de la cruz. Usted tiene que ver que la cruz es el sitio donde el gran yo soy, a través de su Hijo, hizo el intercambio divino. Él cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Él quitó la maldición. Y Él crucificó y anuló todos los decretos que como nosotros gentiles y aún los judíos teníamos, fue roto para aparecer un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Judíos eran regidos por la ley mosaica, los gentiles éramos regidos por la ley de la conciencia, pero ambos estábamos separados del plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios se
a Jesús. Cristocéntrico, un solo tema, monotemática. La iglesia, los hijos de Dios, es a Cristo que tenemos que conocer y a que tenemos que entender. Y muchas veces no lo podemos. Dios Padre, gracias, porque ha sido un proceso, no ha sido en vano por donde yo he pasado. Y cuando yo me encuentro con hombres que manejan unas revelaciones que están allá, pero lógicamente el rey va a ser siempre Jesús, no son los hombres que traen la revelación, pero caminan en una revelación correcta porque caminan en una verdad presente, y eso ofende a lo tradicional, a lo que tiene un esquema, un status quo. Imagínense, por ejemplo, dice que la ley estaba inspirada por muchos reglas, por muchos códigos, por muchos mandamientos. Y nosotros decimos, en realidad, ¿por qué yo voy a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Porque dice que es un tiempo de cosecha, un tiempo de qué. Pero esto de aquí, esto es una tarima, esto es un poco de madera, esto es algo que me da a mí condiciones para poder hablar. Pero este no es el altar. Esto es hecho con mano de hombre. Yo solo recuerdo que un señor que vino aquí fue el que tomó las medidas. Es el tabernáculo que hizo Dios con su mano. Eres tú el tabernáculo verdadero. Eso lo tienes que entender. La fiesta de los tabernáculos es esta, la congregación de los santos. Esta es la verdadera fiesta de los tabernáculos en la nueva naturaleza que nosotros tenemos. No es la fiesta de las cosechas, la nación derramada. Eso no es para nosotros. Respetamos lo viejo. Yo respeto a los hermanos Wright, que fueron los de la delegación, pero yo no vuelo con ellos, yo vuelo con Avianca. Es una tecnología nueva. Yo no voy a montar en una pipilacha para ir a un lugar, yo voy a montar en un Boeing Airbus. No podemos caminar con enseñanzas anacrónicas, viejas, antiguas, caducas, como que fueran verdades presentes para nosotros. La verdad eterna, sí, ese es en todo tiempo. La verdad eterna es que Dios muestra su sustancia, su carácter. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, la verdad eterna sí está presente. Porque Dios es el mismo. Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él tiene todos esos atributos. Pero esa verdad eterna de Dios, Él la administra como Él quiere. Los que sabemos un poco de geometría, sabemos que una paralela tiene el mismo sentido, la misma dirección, pero nunca se une. Dios caminó con Israel como una paralela, juntos, pero nunca unidos. Nosotros no. Nosotros caminamos en Él, porque Él camina en nosotros. Nosotros no caminamos con Él, Él camina en nosotros. Eso lo tenemos que entender. Esa es una verdad eterna, y una verdad histórica, y una verdad presente. La verdad presente es el nuevo pacto, que es Dios dándolo a su Hijo para ser reconciliado con Él desde su propia naturaleza. Para nosotros ser reconciliados con Dios, necesitamos nacer en su naturaleza, nacer de nuevo. Y es que tenemos que entender que nosotros podemos ver a Jesús como niño y como hijo. El niño Jesús nació en un vientre de mujer, pero el hijo no nació, el hijo es eterno. ¿Qué significa esto, hermano? Se lo quiero decir de manera sencilla. Estaba profetizado por los antiguos que iba a nacer un niño, que iba a crecer y que iba a llegar a tener una estatura de un hombre maduro, porque él nació del vientre de una mujer, nació como hombre. Pero el hijo que había en él, desde que nació, estaba completo. Ese es el misterio que usted tiene que entender. Que cuando usted nace de nuevo, usted es un niño espiritual. Necesita ser formado, necesita estar instruido, pero usted ya está completo.
No necesita agregar nada. Él va a revelar el propósito de él a través de la formación, a través de las enseñanzas del Espíritu, pero edificando en el orden correcto. La verdad presente es el nuevo pacto que es Dios dándonos a su Hijo para ser reconciliados. Tenemos que nacer de nuevo. Para mí, ante Dios, ante los hombres no, porque los hombres no nacimos aprendidos, Dios es el que nos enseña. Pero ante Dios es vergonzoso que alguien que nació de nuevo tenga 2, 3, 4, 5 años y no haya entendido su naturaleza. Es vergonzoso ante Dios, porque hablamos más de la verdad histórica que de nuestra verdad presente. Estamos hablando más de Israel, hablamos más que de lo que nosotros somos. Jesús es a quien tenemos que oír, a quien le tenemos que creer, porque esa es la verdad presente de nosotros. Bendito sea el Señor. Es para el Señor, una persona nacida de nuevo ante el Señor, es vergonzoso querernos meter en un pacto que no es de nosotros, donde el sacerdocio era levítico, cuando ahora nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es decir, que estamos con un sacerdocio hasta la danza. Mire, esto no me da vergüenza porque Dios me lo reveló. Ahí en el dolor de mi esposa, Dios me reveló esto. Yo digo, Padre, ¿cómo hago para cambiar todas estas enseñanzas? Y Dios me dijo, es mejor que sea un niño, como un maestro del nuevo pacto, a que sea un erudito de un maestro, como maestro de un viejo pacto que no sirve para nada. El Señor me dijo, es mejor que empieces como un niño a enseñar mi verdad, a que seas un gran maestro de un pacto viejo que ya caducó. Padre, eso para mí es tremendo, porque sé que tengo que tener una visión, una cognición diferente. Yo digo, oye, mi esposa se está muriendo en el cuerpo, pero esto es glorioso. Esto es glorioso, porque esta revelación no me la da ni sangre ni carne, me la da el Padre que está conmigo. Esto es conocer a Dios. Nosotros no podemos estar queriendo ser israelitas. Ellos son bendecidos, porque el Padre en su pacto eterno los ha bendecido. Pero nosotros tenemos que entender que somos una nueva creación y ellos también van a alcanzar. Porque no es solo para judíos ni para gentiles, es para todo aquel que cree. Sabemos nosotros, hermanos, que es tremendo cambiar la manera de pensar, pero la Biblia dice, cambien la manera de pensar, transfórmense de la manera de pensar. Meternos a un pacto donde el sacerdocio es levítico es como estar, mire, yo le digo al Señor, yo puedo danzar ahí con los uniformes de folclore, claro que sí, es tu ciudadanía que yo te di en la tierra. ¿Por qué insistía en vestirte como judío? Todo el mundo está buscando vestidos de danza a la usanza judía, porque somos judaizantes. Y ese problema lo tuvo hasta Pedro. Hablaba con mi hijo Carlos y él me decía, pero Pablo lo reprendió. Y qué importante que Pablo reprende a Pedro en su nueva naturaleza. Él persistía en judaizar. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Tenemos que entender que el verdadero tabernáculo somos nosotros. Un tabernáculo no hecho de mano, sino por Dios mismo. Celebramos fiestas con indumentaria judía, lo cual tiene que cambiar por una mentalidad diferente. Hablemos de Jesús, estaba escuchando, por eso yo con mucho respeto voy a hablar de esto. Jesús no es el centro. Escuché el miércoles hablar de que Jesús es el centro. Lo haré con amor, pero eso no. Jesús está en los 360 grados de la circunferencia. Él es la plenitud y nosotros estamos en él. Centro significa que todo gira alrededor de él. Nosotros no giramos alrededor de él. Nosotros estamos en él. Él es la plenitud de nosotros. Tenemos que cambiar. Jesús no es mi prioridad, no es mi centro, es mi todo.
de un nuevo pacto. Y el Señor, tu palabra dice que cuando tú bajaste al infierno, llevaste cautivo la cautividad y constituiste a hombres apóstoles, profetas. Yo soy bueno a memorizar con ustedes, pero Dios me dijo, antes que entiendas eso, tienes que ser un ministro competente de un nuevo pacto. A eso te puse, a dar a conocer el misterio que estaba escondido antes de la fundación del mundo. A eso te puse. Y los que te siguen, los que están conmigo, no te siguen a vos, ni me siguen a mí, están conmigo para que entiendan que tienen que ser ministros competentes de un nuevo pacto que proviene de Él, no de los estudios, no de la habilidad intelectual, proviene de Él. Dice el apóstol que habla en hebreo. Ahora bien, mira lo que pasa, ya lo hemos hablado varias veces, pero yo siento en mi espíritu que el espíritu que esté en usted se va a activar más para entender lo que Dios está hablando en este momento. Aún más de lo que está claro, vas a tratar. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, que había una liturgia que era sombra y figura de lo que iba a ser verdadero. Era verdadero, claro, era una verdad histórica, era una verdad bíblica, porque era lo que Dios estaba mostrando al Israel que él pactó con su padre Abraham. Él está enseñando cómo tiene que hacer el tabernáculo. Yo pasé un estudio de teología, 3 meses estudiando el tabernáculo. Y para mí era tremendo estudiar todo esto, porque me explicaron qué significaba cada lugar del tabernáculo. Y yo me sentía muy bendecido, porque cuando yo entendí eso, me metieron a una iglesia judaica, una iglesia judaizante, donde yo estuve ignorando ingenuamente, pero agradecido, porque era necesario pasar por ahí. Y yo sé que danza judía, vestidos judíos, chofares, un montón de cosas, y ahí era glorioso. Pero yo sé que era sugestión, porque me tocaba el alma, los sentimientos, las emociones, pero era necesario. No quiere decir que no tenía razón, sí tenía razón, pero era la verdad. Es necesario que nosotros pasemos con la prueba y el ensayo para conocer la verdad. Y debo de agradecer que aún siendo ignorantes, Dios estuvo con nosotros. Porque miró el corazón de nosotros. Éramos como niños. Nacimos del Espíritu, pero éramos como niños. El niño no conoce, no juzga, no razona, no discierne. Éramos niños, pero lo hacíamos con amor. Pero cuando viene el tiempo de la dispensación, del tiempo correcto para nosotros, tenemos que entender la anchura, la altura, la
amplitud y la dimensión de la palabra de Dios. Usted no tiene ya que estar como un niño fluctuante, aún más los ministros del nuevo pacto. Tenemos que entender que todo esto era valedero para Israel. Y después viene cuando el apóstol que escribe esta carta dice: esto es tangible, esto se miraba, se tocaba, y eran todas ordenanzas para purificar la carne. Pero todo esto fue impuesto hasta el tiempo que se tenía que reformar todas las cosas. ¿Y cuándo? Que dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Me bajo para no seguir dando espectáculos. Usted y yo, a uno que no ha nacido de nuevo, valoremos el amor de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. Éramos condenados, sentenciados, un alma que se iba a un lugar de tormento. Y vino Dios a través de su Hijo, que se nos dio para que nosotros conociéramos la verdad. Y la verdad es que nosotros estamos en Cristo cuando nacemos de nuevo. Y todas las cosas que vivimos o experimentamos en la carne son hechas correctas cuando creemos que el Hijo de Dios está en nosotros. No está en una Biblia que portés, no está en un instituto teológico, no está en un certificado, está en la fe, porque el nuevo nacimiento es que por la fe vas a vivir, por la fe, no por la obra que vos hagas. Eso es importante que la iglesia sepa. Es importante. Yo no puedo decir: Carlos, si uno venía al culto el domingo, está destituido. Es cierto que te conviene venir, pero la forma que te enfoco las cosas es un mandamiento del hombre. Entonces nos dejamos regir por comida, bebidas, comportamientos morales, éticos, y no enseñamos en el nuevo pacto que la soberanía de Dios es gobierno. Y gobierno significa hacer la voluntad del Señor, por voluntad, no por imposición. Cuando una persona está llena de Cristo, siempre está en la jugada. No necesita, puedo tener amputado un pie, pero yo vengo a comer a Cristo aquí. Pero cuando yo no tengo a Cristo como el todo de mi vida, es cualquier cosita, cumpleaños de mi abuela, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi sobrino, hay que ponerle collar al perro, todo. Yo no te puedo exigir, no hay exigencia, pero no te tengas el conocimiento revelado, porque si lo tuviera estarías aquí. Entonces te conviene comer a Cristo, Padre, porque tienes herencia. Cuando hubo el intercambio divino, cuando el Señor dijo consumado es, estaba recibiendo una herencia, una herencia, una herencia inmarcesible, incontaminada, prevista para ti en la eternidad, Carlos. Tú eres una persona especial, ella es una persona especial. Todos somos especiales porque el Señor nos eligió a nosotros y dice: solo cree, porque la fe es la que te va a hacer todo. Yo no tengo que hacer nada, solo tengo que creer. El ministro competente de un nuevo pacto te lleva al conocimiento de la fe, que tienes que creer quién es el que te engendró. No te puedo poner cargas pesadas, ayuno 3 días, eso es locura, eso es mentira. Vaya a llenar 3 días. ¿Qué está diciendo? El Padre te abandonó. ¿Sí o no? El Padre te abandonó. Necesitas hacer un sacrificio para que el Padre se acuerde. Esas son mentiras. Son expresiones almáticas incorrectas. Yo creo que yo nací de nuevo. Yo creo que yo estoy muerto al pecado. Yo creo que la fe de Jesús me va a hacer permanecer en su obra, porque Él va a trabajar por mí, Él está en mí. Yo creo que aunque me echen preso, yo voy a vivir y voy a recibir herencia. Yo creo
de que Jehová te bendiga, la bendición haga resplandecer tu rostro sobre ti. Ignorancia. Esa es ignorancia. Eres en ti, eres tu plenitud, eres de creer. Estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Hacer la pregunta. Nosotros tenemos que decir a la gente, mi hermano, como usted está ciego, usted cree que tener una vida de placer, una vida, como decía la prega, una puerta ancha, esa vida es finita, se acaba. Yo antes decía, pero ¿por qué los predicadores hablan de que pero un día el Señor me dijo y me regalaron un libro en griego, te lo voy a dar, y es que el griego es un lenguaje más profundo, más amplio que el español, y habla, y me puse a estudiar la vida, y claro, necesité un maestro que me explicara el Espíritu Santo a través de un varón. Dice que la vida, el vino, la vida de nosotros, tiene un día que se muere, este cuerpo se muere. Entonces, esa vida es finita, pero hay una vida que llaman anastrofos, que significa una vida irresoluta, una vida donde vivir una vida desordenada, una vida con rebeldía, una vida totalmente desastrosa. Esa vida la propicia el hombre de pecado, en los ignorantes. Pero una vez que se reveló Cristo, esa vida no fue en mí. El Zoe de Dios es el que te absorbió. Y entonces uno dice, es que la vida que Dios me ha ofrecido es la vida eterna, no es la vida temporal. Entonces, mi vida tiene que ser entendida desde un plano donde Dios me haga sentir seguro de que yo tengo vida eterna. ¿Y cuál es la seguridad? La arra, el compromiso, el desposamiento que el Padre me dio por el Espíritu Santo que me dio. Él es el que me da la garantía, Él es el que me da la seguridad. Por eso Jesús es un mediador de un nuevo pacto. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Yo siempre escucho a hombres de Dios que me siento identificado, y ellos me aventajan, yo soy un viste, hay hombres de Dios que me aventajan de una manera tremenda, pues yo no los envidio, más bien los admiro, pero yo quiero ser un día como, pero ¿cuál es la honra que Dios me da? Que esos hombres así hasta me invitan. ¿Por qué? Porque hay una gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres dicen esto. Una persona, pero te estoy leyendo, una persona que tiene un nuevo nacimiento tiene que entender que nosotros no podemos por la meritocracia hacer nada. Haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Esa es una mala enseñanza, porque voy a estar muerto. Ya el que vive en ti es el que hace las cosas. Eso se necesita mucho. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Yo sé que yo ya estoy muerto. Yo no tengo que procurar la santidad porque la santidad ya está en mí. Yo no tengo que ser perfecto porque la perfección ya está en mí. Yo no tengo que ser puro porque la pureza ya está en mí. Y como yo creo, mi manifestación, mi testimonio va a ser santo, puro y perfecto. ¿Saben qué es el problema? Las malas enseñanzas. Las malas enseñanzas que nos llevan a interpretar incorrectamente la verdad presente de nosotros. Nosotros no podemos estar queriendo
que estamos viviendo una etapa de David, de Samuel. No, la gente de la iglesia agarran la onda como David, porque se va a cambiar al Goliat. Está bien, yo lo hacía, no crean que hasta lo hacía doble, pero era por ignorancia. ¿Cuál David es el que tengo yo aquí? Ese mató a todos, mató al diablo, destruyó al diablo. Es que dice, decía el Señor, hay un tiempo de Anasiria y otro en griego, pero lo importante es lo que define. En los tiempos de guerra, de los tiempos históricos, cuando las guerras de Grecia con los persas, los romanos, con los cartagineses, los territorios eran gobernados por reyes que eran dueños de sus habitantes, de sus posesiones, de todo. Pero cuando venía la guerra, el principio fundamental de la guerra era que otro rey quería conquistar ese territorio. Entonces el Señor, como es un Dios que es guerrero y es vencedor, llegó al mundo y encontró al diablo haciendo barbaridades haciendo el diablo, Cristo. Y entonces Jesús entra y Jesús llega y él dice, tomó el lugar que le dio Adán, pero en Adán estaba el Hijo. El árbol de la vida significa el Hijo. En mi pacto con Noé estaba el arca, que significa mi hijo. En el arca, en Moisés, también estaba mi hijo. En David estaba mi hijo. Aquí te voy a dar una herencia y un trono en mi hijo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús viene y todo el mundo lo ve, ustedes no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque ustedes no ven lo que yo veo, ustedes no saben lo que yo estoy haciendo. Claro, los sentimientos duelen y comenzás a ver a Jesús. Y él dice que él se humilló. Si hay una vergüenza para Dios, es que él siendo santo se hizo pecado. Es una vergüenza para Dios que él siendo Dios se hizo hombre. Esa es una vergüenza para Dios. Pero él lo hizo para quitarle la llave al que tenía el poder. Y estando en la cruz, él pone las manos y él dice, cuando consumado es, las llaves del diablo le fueron quitadas y le quitó el poder de él sobre la raza humana. Entonces viene él y se siente en una colina y le dice, diablo, ya tú tienes poder. Yo acabo de pagar el precio. Este territorio es mío, los hombres son míos, todo es mío, porque yo los crié y ahora voy a engendrarlo para que te reviente la cabeza, porque los hijos van a equipar la cabeza. Eso es lo que tiene que conocer la iglesia. Somos hijos de Dios. Un verdadero ministro competente de un nuevo pacto no hace mezcolanza de ovejas con hijos, no son ovejas, son hijos. Usted es hija, Julieta. Si usted fuera oveja, yo la pelo, la vendo y lo tengo. La oveja vale por la leche, por la piel y por la carne. El Señor no viene a trasquilar ni a esquilmar, viene a darte su naturaleza de hijo. Entonces, usted que está siendo enseñado en este ministerio, tiene que ser un ministro competente. No tiene que ir hablando de otras cosas más que de Cristo. Y cuando hable de lo antiguo, mire a Cristo ahí. Amén. Ahí tiene que ver a Cristo. No ande haciendo mezcolanza, porque si estamos enseñando, estamos edificando mal, pastor. Estamos edificando mal. Es que yo digo, Padre, cuántas cosas he hecho, pero por tu misericordia. Cuando yo decía, estoy bien, tengo esto, tengo lo otro, estoy bendecido, pero cuando vino el dolor, la angustia, el sufrimiento, la tribulación, tuve que rendirme, llorar, entregar, vino la revelación de lo que yo les estoy hablando a ustedes ahora. No podemos nosotros alardear que la bendición es la abundancia de las cosas carnales, terrenales, es lo que Cristo nos ha dado. Santo es el Señor.
competente de un nuevo pacto, enseña la verdad presente. Y hay muchas verdades dentro de la verdad central. Número uno, un ministro competente tiene que enseñar que la cruz es el lugar donde nosotros fuimos traspasados, cambiados. El viejo hombre quedó juntamente crucificado con Cristo y juntamente con Él resucitamos. Los pecados nos fueron perdonados y con el nuevo nacimiento cambiamos de naturaleza. Un ministro de competente tiene que enseñar a Cristo. No tiene por qué usted enseñarle a una persona el tabernáculo de David. Está bien que lo conozca como un conocimiento, como algo, como un postre, porque es una verdad histórica, pero es la verdad presente suya. Número 2, ponga Mateo 15:24, hija de Dios, esposa de Walter. Mateo 15:24 dice. Por eso le digo yo, esta es la pregunta, pastores. Walter, Jorge, Orlando, esto es, ¿qué dijo Jesús? Cuando estaba hablando, yo no soy enviado, pero vamos a leer todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, esta molesta demasiado. Jesús le dice: sí, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él era un pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Para Israel Jesús es su pastor, para nosotros Jesús es mi Padre. Aplausos al Rey. Jesús es un coherente, porque esta mujer era gentil. Yo no tengo nada que ver contigo, tú no estás en mi pacto. Pero ahí se ve la verdad eterna de Dios, la misericordia. Sigamos, 25, le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor miraba a Israel en su eterno presente como hijo, que tenía que ser manifestado en el tiempo de la dispensación. Pero Él le dice: no está bien, porque tú no estás en los pactos, ni siquiera estás en el pacto de Adán, y en el pacto nuevo, porque yo no he muerto. ¿Por qué te voy a dar todo eso? Pero mira la mujer lo que le dice. Sí, le dice: pero a unos perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A unos perros. ¿Y qué dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Esa mujer fue profética, se adelantó a los tiempos, le creyó a Dios, y la fe escondida en el tiempo pasado activó la sanidad. Porque la fe es la que hizo que Jesús le dijera: hágase como tú quieres. Y dice que su hija fue sanada en aquel momento. Pero Jesús es bien claro: yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. ¿Dónde está también que Israel es oveja? Mateo 10, del 5 al 20. La misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres judío, predícale a los judíos, predícale a tu pueblo primero, no te toca a ti. Tengo un sinvergüenza llamado Saulo de Tarso que le voy a dar esto. Así te puede decir: tengo aquí un bandido que se llama José Morales, que le voy a poner para que lleve el mensaje verdadero y ya se olvide de andar hablando
de Isaías, ¿cómo es que? De todo, de Débora, y todo, que la Biblia ya no está hablando de Débora ni de Jael, nada, de Cristo. Aplausos al Señor. Aleluya. Estas cosas golpean, pero son deleitosas cuando tú las entiendes. Por ejemplo, yo tomé autoridad porque el autor y consumador de la fe, ¿cómo se llama? ¿Y qué significa ser autor? Él me patentó a mí, me dio autoridad a mí para que el territorio que él me da, yo lo gobierne. Eso es pesado. Cuando llega alguien a orar por la casa, lo primero que yo pongo es condición. Quiero que sepan, aquí hay dolor, pero no es dolor de muerte, aquí hay dolor de vida. Aquí no hay diablo en este lugar. Aquí está Cristo, en ella, en mí, y esta atmósfera está llena de Cristo. No hay dolor para muerte, aquí hay dolor para vida. Porque yo tengo autoridad, gobierno, porque el actor y consumador de la fe está dentro de mí. Tienes que entender, autor es el que dice, los queques de Isela, paténtalo, ponle una marca, los registra, nadie te los puede plagiar, tienes un derecho. Yo tengo un derecho que Jesús me dio. Es la fe, Él me la dio a mí, para que con la fe que es, todas las cosas sean posibles. Para vida en el cuerpo, para muerte del cuerpo, Cristo está conmigo. Y herencia yo tengo. Porque el testador tiene que morir, pero el que murió resucitó. ¿Y sabe por qué la herencia de Jesús es diferente? Porque un testador podía cambiar el testamento. Mientras él vivía, él podía cambiar el testamento. Pero cuando él muere, el testamento ya no puede cambiarse. Él dice, consumado es, dejo herencia para mis hijos. El que cree va a recibir todas estas cosas. Ay, que yo estoy inscrito en el libro de la vida, es cierto, y hay que celebrar. Pero estás pensando que el libro de la vida te exonera del pecado, de la muerte y de la condenación. Es cierto, pero no es el principio activo del propósito de Dios. El que te inscriba tu nombre en el libro de la vida es que tiene herencia de la gloria de Él. Aquí está mi hijo, Él hereda porque es mi hijo. Él tiene herencia conmigo. Yo no tengo inscrito, mi genética yo se la di a Él. Hereda todas las cosas. Aplauso al Rey. Bendito el Señor. Termino. Cuando habla el Señor que somos ministros de un nuevo pacto, vamos a la 2 de Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ya ustedes ya están un poquito creciditos, ya ustedes ya salieron de la lechita, no están tomando el alimento sólido que yo quisiera, pero ya están en una etapa donde ya pueden comprender esto que les voy a decir. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de reconciliación en vosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 3. Voy a leer la TLA para que ustedes, pero ya esto no lo quiten, para que ustedes lo entiendan. Dice, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros, no para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Qué tremendo. Yo no necesito decir que yo soy un apóstol. Yo no necesito decir que yo soy un profeta. Mis credenciales es lo que usted ha aprendido del Espíritu Santo a través de mí. Esas son mis credenciales. Y yo me gozo y me honro el día que estamos allí. Los de la plataforma saben lo que estamos hablando. Y diré que ellos están llenos de la revelación de lo que es tener un padre y un hijo. Y supieron hablar, supieron decir las cosas. Y la persona que escuchó eso, luego habló conmigo. Y con amor y con humildad, él recibió también eso.
porque eso no es revelación mía, es revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confundir a la gente. La ovejita perdida, la ciega. Vos no sos una oveja perdida, vos sos un hijo de Dios metido en un pantano de agua movediza que el Señor te sacó. Amén. Carlos, te quiero mucho. Sometete a tus hermanos. Amén. Claro, ya. De la mano al Señor. Aleluya. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tienen que fijarse en ustedes. Qué tremendo, esa es la honra. Yo no necesito decir, yo soy aquí. Por eso cuando yo le dije, tal vez hermana Jessica, ella me ama, me respeta, me honra, pero yo creo que ella sintió algo extraño cuando le mandé a decir que no pasara yo, ¿verdad? Se sintió algo extraño. Pero Dios me dijo, pasaba a ellos, que cuando ellos pasan, pasa vos. Eso es una honra, porque sé que lo que yo hablo, lo habla Él. Él va a hablar de Él, va a hablar lo que Él habla, lo que Él habla a Él. Ese es el verdadero credencial. Las cartas de nosotros son los que son enseñados por el Espíritu, los que tienen esta revelación, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni en tinta, sino que la escribió en el Espíritu del Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es que eso es lo importante, hablar, pero darle la gloria a Dios. Qué linda canta Jessica, qué bomba y linda, dice Jessica, pero esa voz es de Dios, no es mía. Esa voz es de Dios para Él. No es mía. Entonces me dice, esta es mi hija amada, me complace que ella me dé toda la honra y toda la gloria a mí. Pero cuando nosotros nos jactamos que somos más que suficientes ante los demás hermanos, no estamos siendo ministros competentes, porque estamos queriendo tocar el lugar que no nos corresponde. Nosotros tenemos que ser competentes hablando de Cristo, del Dios vivo, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida, el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más que el Espíritu vivifica. ¿Qué significa? Aquí en el griego matar significa anular. O sea, la letra, el que mucho estudia, anula la voluntad de Dios, porque se mete en berenjenales, se mete en el territorio que solo le pertenece a Dios, y empieza a hablar con elocuencia, con palabras persuasivas, pero no es el Espíritu el que habla. Cuando el Espíritu habla, el hombre que habla muy bien, o la mujer que habla muy bien, reconoce que la impartición la está dando el Espíritu, no usted. Ese es un ministro competente que con humildad, con mansedumbre, usted reconozca que el que está hablando se llama Jesús. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Significa que el apóstol está hablando a una iglesia judaizante. Nosotros la tomamos como referencia, pero esto no es lo que nosotros tenemos como una reprenda de Dios, una corrección de Dios. Para los corintios era bueno esta verdad bíblica. Aún en el Nuevo Testamento, esto que estoy leyendo es una verdad presente para nosotros. Porque solamente que insistamos en judaizar es que nos puede llegar esta carta, pero la iglesia también está viviendo de la meritocracia, de todo lo que él y ella puede hacer.
Nosotros tenemos que entender, no te canses, hay actividades que te distraen, no te distraigas. Un ministro competente no va a distraer, va a enfocarse en lo que Dios quiere que tú sepas. Por eso es importante que el ministro del nuevo pacto sea cristocéntrico y no confunda a la gente. Porque si no creo que 2 por 2 es 4 y viene el Pitágoras y dice que 2 por 2 es 8, porque solo veía Pitágoras y el 2 por 2 es 8. Ya me sacó, porque como yo veo la vestimenta y no veo la verdad, yo me equivoco. Pero si usted ve la verdad de lo que yo le hablo, Cristo va a hacer cosas grandes de usted. Dice que el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación es que la ley es para señalarte, juzgarte y condenarte. Era glorioso porque era el no de Dios: no matarás, no hurtarás, no robarás. Pero en el ministerio de justificación es el sí de Dios. Por eso cuando vino el apóstol Rafael, yo me sentía conectado con él. Yo me sentía como que estaba en el cuarto de mi habitación hablando con Dios, porque yo veo que él habla. Y de repente me dicen: Carlos, ellos tienen una plataforma. Y cuando yo leo o escucho a estos hombres, digo yo, qué tremendo, cómo es el Espíritu. Y cuando yo veo y escucho al apóstol Patina, ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Se lo recomiendo, pero no lo vea, sino que lo vamos a traer. A Cristo en él vamos a traer. ¿Por qué? Porque él te va a hablar de lo que yo, como un padre espiritual en la función, no porque lo sea de genética, sino por la asignación, ustedes tienen que saber. No tenemos este ministerio para condenar a nadie. El ministerio es de justificación. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Es que somos pecadores. Es que no has creído. Vos no has creído, porque la fe te da vida, pero la falta de fe te mata. Te mata. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y la fe en Jesús nos da las ricas e inescrutables bendiciones de ese ministerio de justificación. Dice el versículo 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice que Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista, pero eso se iba desvaneciendo. Nosotros tenemos, y ellos por eso se les embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Entonces, usted quiere ser judío, pues que se muestre también el velo en usted. Sepa que usted quiere ser judío, declárese ya embotado, porque el velo le va a tener una ceguera espiritual. Nosotros no podemos tener la verdad y no decirla. Me acuerdo cuando fuimos a almorzar con el apóstol y estaba yo, él dijo una palabra y yo me quedé callado. Yo vi de la pastora y se la compartí. Dice la pastora: orar, que Dios te lo va a revelar en sueño. Ok, yo camino con la pastora y resulta que cuando yo estoy soñando, el Señor me presenta una visión y el Señor me dice, y yo miraba a varias gente que yo les tengo mucha estima, pero que caminan en doctrinas incorrectas, y yo miraba que yo le daba lugares a él preferenciales, le daba lugares: siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Y el Señor me mostraba y me decía: cuando tú le das honra a alguien y no honras la verdad que yo te revelé, tenemos problemas. Porque yo te revelo una verdad para que la hables, para que la digas. Pero cuando tú honras a un hombre o a una mujer de Dios, sabiendo que la verdad que yo te di es la que tienes que decir y la callas, tenemos problemas. Eso es un problema serio para mí. No creas que es fácil. Si Carlos García, mi hijo, que yo engendré, viene hablando aquí
que vamos a tener un día para sacar a Satanás de la iglesia. Y yo por honra a él le digo que sí, que haga eso. ¿Qué pasa conmigo cuando Dios me ha dicho otra cosa? ¿Ah? Entonces ahí es donde requerimos la sabiduría del cielo, la gracia de Dios, para que nos homogenice en la revelación a todos, porque todos somos hijos, todos somos hijos. El entendimiento de Dios se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se ve a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos amados, no nos preocupemos si no guardamos memoria de lo que hemos escuchado. Solamente diga el Espíritu Santo que esté en usted, que nosotros como hijos necesitamos vivir la vida de Cristo. Usted y yo necesitamos vivir la vida de Cristo. Cuando usted y yo vivamos la vida de Cristo, muchas cosas que no entendemos naturalmente nos serán reveladas. Cuando usted sepa que el tabernáculo, el lugar donde usted tiene que acercarse confiadamente, está dentro de usted, y que usted no tiene que buscarlo de una manera externa, porque eso ya no es verdad. La verdad es que Cristo hizo tabernáculo en nosotros. Usted vaya y dígale: Señor, yo tengo un problema con mi hijo Carlos. Él no me respeta, él no me ama. Yo qué hago con él. Él me va a decir: es tu hijo y es responsabilidad tuya, porque como niño no lo cuidaste, él creció silvestre, pero ahora yo lo tomé por hijo y tienes que entender que él te va a reclamar y tiene derecho legal para pedirte que te arrepientas. ¡Ah! El Señor me lo dice aquí: Carlos, perdóname, pero esto ya es para que se te borre, porque somos una nueva criatura. Mi naturaleza y tu naturaleza nos hacen vivir en Cristo. Vamos en pos de la herencia. Aplausos al Señor. Tenemos que ser, cuando yo tengo tentaciones, ay, tengo tentación. Otra cosa que me daba el Señor, miraba que se quebraba un vaso de alabastro. Vive el Señor, que me quite de aquí ahorita, si me llega mejor, porque sé que yo tengo una herencia. Y me dijo: ¿qué estás haciendo con aceites? Esos son símbolos, son sombras. Aquí está el aceite. La unción está impartida. La unción está impartida. Tú tienes un depósito de voluminosa del cielo dentro de ti. Cuando tú crees, dentro de ti saldrá la unción para que el enfermo se sane. Padre, me tenés perdido, estoy loco, no sé dónde estoy. Ayúdame con mi locura. Porque la verdad de las cosas es que el Dios del cielo tiene tantas cosas inescrutables que entender, que darnos a conocer. Cuando yo siento que Walter viene y dice a alguien: es que Walter lee mal, ¿qué me importa que lea mal? Porque yo siento que me impacta lo que está dentro de él. Y cuando Walter, venga para acá, Walter, cuando Walter habla, él se levanta como un pretoriano del cielo, y él habla con dureza, pero desde el interior de él salen palabras que corrigen, palabras que transforman, y que si tú la crees, cambia tu manera de pensar. Tú eres un especial, dice el Señor. No como tu naturaleza de hijo, sino en la asignación que Dios te ha dado. Él te ha dado una naturaleza igual que todos nosotros, pero te ha dado una asignación para que la unción que está dentro de ti transforme muchas cosas que están torcidas en hombres que creen saberlo todo y no saben nada, pero el que está dentro de ti lo sabe todo. Eres un bendecido.
Recibe y retiene lo que Dios te da. Aleluya.